de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, no conviene corregir demasiado, porque si corriges a otros, te tienes que mirar primero a ti mismo. Y yo corrijo que cerréis vuestros móviles y digo, voy a ver cómo está el mío. Pero sí, lo tenía bien, lo tengo cerrado. Digo que estoy impactado por un discurso que he escuchado esta mañana, que me mandó un dominico en un WhatsApp, de un discurso de Putin, con motivo de 1 minuto de silencio. No sé si es por esta cuestión nuestra de Barcelona, de estas muertes de Barcelona, no sé exactamente. Pero el discurso es tremendo, es tremendo. Se lanza de una forma furibunda contra la ONU, contra la UNESCO, contra la UNICEF, contra el Banco Mundial, contra la Organización Mundial de la Salud, que están pervirtiendo al mundo. Nosotros creemos que el enemigo de Occidente son los islamistas, cuando el enemigo de Occidente somos nosotros mismos, porque estas instituciones están creadas en Occidente y tienen como finalidad la que tengan, pero en la ideología van, entre otras cosas, a que no aumente la población en el mundo. Y para eso se han inventado una técnica que es no solamente destructiva de nuevos nacimientos, sino que destruye el alma de Occidente. ¿Y cómo? Con la ideología de género. Yo no sé si los que en España enseñan en las universidades o en los institutos o en los colegios saben algo de esto, pero él nos cuenta cómo, en definitiva, LGTB, los 4 elementos, la homosexualidad, la indiferenciación de géneros, ya no hay ni chico, ni chica, ni lesbiana, ni no lesbiana, todos somos iguales. Un chico no puede levantar la voz diciendo, es que yo no quiero ser esto. Tú eres como todos, un híbrido, un nada de nada. Y eso es lo que hay y eso es lo que es. Y como a las mujeres les quieren quitar en el fondo de su alma el estímulo, el instinto y el deseo de ser madres. Porque no hay manera mejor para que no crezca la población en el mundo que eliminar el deseo de la mujer de tener hijos. Y si lo eliminas con una propaganda, y la propaganda es muy fuerte porque se hace cultura, y la cultura se mete en lo profundo del alma, si lo eliminas, pues tenemos un problema, evidentemente muy grave. Entonces, empieza a hablar de los valores cristianos. ¿Cómo es posible que en Rusia en 2017, 100 años después de la famosa revolución, se eche un discurso radicalmente contrario al de Lenin
en aquella época, ¿cómo es posible que Putin eche el discurso que debían echar las iglesias, que debiéramos de escuchar a los curas, que debiéramos de escuchar a los obispos, que debiéramos de escuchar a los representantes? ¿Por qué? Porque se está destruyendo, entre otras cosas, la maternidad, que es la base y la esencia de toda la ley natural y de toda la ley, qué sé yo, la ley humana, en una palabra. Las iglesias tienen bastante con lo suyo, dependen, como han dependido siempre, del dinero que gestiona el Estado, y ahí hay mucho lío para meterse. Putin, Trump, son distintos. Y estos pueden decir cosas. Y pueden decir cosas que no aceptamos en este momento. Todos nosotros, pues todos estamos metidos en este engaño, en esta engañifla. No tenemos ni idea de cómo nos están manejando. Estos pueden hablar, porque tienen poder y porque saben y porque no están de acuerdo con todo esto. Y yo pensaba, digo, pues realmente qué interesante es este tema visto desde la religión, que es lo que me interesa a mí, claro. En este, bueno, me interesa todo, pero visto desde la religión. Pues bien, hoy yo quería hablar del bautismo de María, del bautismo de María. Yo decía, y qué bien me viene a mí esto, para hablar del bautismo de María. Porque yo siempre he tenido en mí la idea clara de que el bautismo de Juan fue un acto revolucionario. Juan y Jesucristo significaron una revolución dentro del judaísmo. No estaba aprobado por el Sanedrín el bautismo de Juan, para nada. Eran heterodoxos, llámalo como te dé la gana. Juan predicaba, y Cristo predicaba ¿qué? ¿La vuelta a qué? A la verdad, la vuelta a la sinceridad, la vuelta a la apertura al Dios del cielo. Predicaba todo eso, lo predicaban Juan, y tenían un símbolo, y ese símbolo, justificado por el Espíritu, era el bautismo, pero como acto revolucionario. ¿Vosotros habéis leído alguna vez que Juan Bautista fuera a Jerusalén? ¿Que fuera al templo? ¿Que se sometiera a alguna de las leyes de los sacerdotes de aquella época? ¿Habéis leído algo de esto? Y Jesucristo, pues no sé, pero evidentemente se lo cargaron, y se lo cargaron radicalmente, con lo cual era un revolucionario, porque no se cargan a cualquiera, se cargan al que se lo gana, y Jesucristo se lo ganó, pero se lo ganó bien ganado, evidentemente, en el nombre de Dios. Pues bien, si leemos, apartando esto que acabo de decir, que esto es una introducción de hoy, de esta mañana, y siendo más suave, como vengo siendo, pues yo lo que tengo preparado es, tres son los que dan testimonio. ¿Pero quién da testimonio? ¿Testimonio de qué? Al final, si queremos ser sinceros, tenemos que confesar que esta palabra de la que habla es del testimonio que nosotros tenemos que dar. Del testimonio que nosotros tenemos que dar con nuestro bautismo. Y ahí va un poco la cosa. San Ambrosio dice, en un tratado que él tiene sobre los misterios, dice que tres son los que dan testimonio.
el agua del diluvio. Todos hemos sido de los ahogados. ¿Tú no has sido ahogado en el diluvio? Yo sí, y tú también. ¿Fue la Virgen ahogada? Pues también. ¿Fue Jesucristo ahogado? No, pero se metió en el agua. Se hizo pecado. Jesucristo está representado por Noé. Noé es el que está por encima de las aguas y reflota a todos los que estamos en el agua, incluida su madre. El madero es el segundo que da testimonio, según San Ambrosio. La cruz, ¿qué es eso? La barca. ¿Y por qué es la barca de Noé? Porque es la salvadora. Porque nos salvamos en la barca, nos salvamos en el madero, nos salvamos en la cruz. Y el testimonio lo da también la paloma. La paloma que Noé soltó y que volvió a los 3 días, o a no sé cuántos días, volvió con un ramito de olivo en el pico. Entonces, estas 3 cosas son las que dan testimonio. Es decir, de estas 3 cosas nosotros tenemos que dar testimonio porque sencillamente estamos bautizados. Tenemos que dar testimonio de que somos unos ahogados y hemos sido liberados. Y hemos sido liberados en una barca, en un madero, con el madero de Jesucristo y con su sangre. Y de eso da testimonio una paloma. Y esa paloma es el Espíritu Santo. Y este bautismo, si lo entendemos en profundidad, es muy fuerte, porque no solamente nos tiene que revolucionar a nosotros, sino que es revolucionario para nuestra actitud ante el mundo y ante las cosas del mundo. Si os dais cuenta, la lectura que he leído es de la primera carta del apóstol San Juan y viene a decir lo mismo. Es primero la carta, claro, antes que San Ambrosio, pero nos lo dice con distintas palabras también. 3 son los que dan testimonio, o con otras palabras, 3 son los que tienen que dar testimonio dentro de nosotros. ¿Cuáles son los que dan testimonio según San Juan? Pues el agua. El agua. Ahogados. El perdón de los pecados. Los ahogados se le perdonaron los pecados, claro. El agua. Segundo, nos dice San Juan, la sangre. Él dice la sangre. En vez de decir el madero, en vez de decir la cruz, dice, tiene que dar testimonio la sangre. Y el tercero que tiene que dar testimonio en nuestro bautismo, ¿quién es? Pues el Espíritu, la paloma, como nos dice San Ambrosio, o el Espíritu, como dice aquí San Juan en su carta. Entonces, pues, bueno, es el testimonio que tenemos que dar nosotros con nuestro bautismo. Y si es así, y si está bien enfocado esto que yo estoy diciendo, yo hago la pregunta, ¿la Virgen se bautizó en agua? Yo nunca oigo mucho de esto. No hay ninguna fiesta del bautismo de María. Y a lo mejor tenía que haberla. Porque el bautismo de María es muy importante. Es muy importante.
San Alberto Magno dice que María tuvo que ser bautizada, que María se fue al Jordán después de su hijo. La expresión es mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitaba ser bautizada en agua después de su hijo, precisamente porque ella quería dar testimonio y porque, como dice este santo, pues el bautismo es uno. El bautismo imprime carácter. Si a alguno de nosotros le falta alguna de las tres partes del bautismo, el agua, la sangre o el espíritu, tiene el bautismo roto, no tiene el bautismo completo, no ha recibido el bautismo, no es cristiano. Por lo tanto, si la Virgen no recibe el bautismo, dice San Alberto Magno, si la Virgen no ha recibido el bautismo de agua, no es cristiana. Eso dice él, es teología. Pero bueno, es que es muy conveniente que haya recibido. Ella, en algún sentido, no lo necesitó, pero es ahogada. Es ahogada, la Virgen es ahogada, porque la Virgen es redimida. La Virgen, desde el primer instante de su concepción, fue limpia, pura e inmaculada, desde el primer instante. Pero en el primer instante sucedió todo el misterio, que fue inmaculada y redimida. ¿Cómo puede hacer Dios esa cosa? Desde el primer instante de su concepción, hacerla inmaculada y redimida, no lo sé. Porque si la Virgen no es redimida, por muy inmaculada que sea, no es cristiana. Entonces, evidentemente, aunque sea desde el primer instante de su concepción inmaculada, pero también perteneciente a la salvación gratuita por el madero, por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y la Virgen, ¿cómo me gustaría a mí poder hablar de esto con ella? ¿Cómo me gustaría? Si partimos nosotros del hecho de que el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús en el Jordán era un acto de reivindicación, era un acto revolucionario, era un acto de desobediencia a los poderes constituidos, a la religión constituida, a lo que en aquel momento pues estaba dominado por el gran Sanedrín, o estaba dominado, qué sé yo, por los escribas, por los fariseos y por toda esa ralea de gente que a lo largo de los evangelios y de los hechos de los apóstoles nos explican muy claramente qué tipo de personajes, qué pelaje de personajes eran. No es nada extraño, por lo tanto, que el propio Espíritu Santo suscitara ese acto de revolución, ese acto de transformación de espíritu y verdad, para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver a la Virgen fuera de eso. Es que hay unas frases de la Virgen que si no se entiende así es muy difícil entenderlas, porque la Virgen en su Magnificat dice: derribó del trono a los poderosos, enalteció a los humildes. ¿Qué palabras son estas? ¿Son palabras de María la Buenina? ¿Son palabras de... ay no, es que son palabras duras, son palabras revolucionarias, son palabras que cambian, digamos, el contexto social. O sea, no es un intimismo. La vida de María y los actos de María y de Jesucristo no son intimistas. A Jesucristo le crucificaron poderes fácticos. Poderes fácticos son los que existían, los que mandaban en aquella época.
en la religión, en la política y en todo. Entonces, si fueron poderes fácticos los que mataron a Jesucristo, es que Jesucristo predicaba una revolución no solamente intimista, no solamente ahí de nuestro interior y qué guapines somos alabando al Señor, sino una expresión social, revolucionaria, cambiante, y que no podemos nosotros, así por las buenas, no darnos cuenta, por ejemplo, de lo que está sucediendo en el mundo actual. Que hablaba yo esta mañana tomando palabras de Putin. No podemos pasar sin darnos cuenta de esto, porque no somos unos redimidos sencillamente para nosotros mismos, intimistas, sino somos unos señores que tienen que dar un testimonio de su bautismo. Somos pecadores, somos esto, somos lo otro, pero nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Nos damos cuenta de quién está aquí machacando, de quién está destruyendo lo más íntimo de Dios, de quién está haciendo aquí una transformación prácticamente demoníaca en este mundo actual nuestro, que son los islamistas. Cuando hay un ataque islamista y mueren 10, parece que se hunde el mundo, todo el mundo se rasga las vestiduras. Y no nos damos cuenta en realidad que el enemigo no es el islamismo. El enemigo somos nosotros. Somos nuestra pérdida de valores. Somos nuestra incapacidad de dar testimonio de lo que somos, de dar testimonio de nuestros valores, de nuestra teología, de nuestro Jesucristo, de lo que ha sido nuestro desde siempre. Y con una dejación impresionante, pues, ¿qué testimonio tiene tu bautismo? ¿Qué testimonio tiene mi bautismo? ¿Para qué me he bautizado yo? ¿Qué sentido tiene mi bautismo? Pues no lo sé, pero algún sentido tiene que tener, pero en este mundo, porque se trata de la realidad fáctica de este mundo, la que sencillamente está destruyendo el misterio, está destruyendo nuestros misterios, está destruyendo lo más profundo que tenemos en nosotros mismos. María, ¿cómo dio testimonio María? Pues no sé, pero yo lo único que sé es que tuvo que ser bautizada con el mismo bautismo con que fue bautizado Jesucristo, con el mismo bautismo con el que fue bautizado Juan Bautista, y con un bautismo muy fuerte. ¿Lo llamas de penitencia? Pues llámalo de penitencia. En griego es otra palabra distinta de la penitencia. Entonces, una palabra latina que a nosotros nos confunde mucho. Mucho. La metanoia griega es otra cosa. Es otra cosa, es otro cambio. Yo cuando alguna vez que he viajado a Atenas, una de las cosas que me hacían mucha gracia, porque la palabra metanoia entre nosotros es una palabra muy sacralizada. Metanoia es el cambio profundo de espíritu que hace en nosotros la imposición de manos o que hace en nosotros el bautismo. Y yo cuando paseaba por las calles de Atenas y veía metanoia oil, y resulta que eran talleres de automóviles que ponía cambio de aceite. Pero me hizo mucha gracia. Pues bien, este bautismo, considerado de esta manera, nos mete a la Virgen en una realidad menos intimista y más social, más revolucionaria, más... No era tonta, no era una señorina de sus labores, era algo más allá que sus labores. Sabía dónde estaba, sabía quién era su hijo,
Sabía quién era Juan el Bautista y quiénes eran sus enemigos. Sabía la labor que estaba haciendo Dios en el mundo. Y lo vivía. Y si nosotros ahora tenemos que encomendarnos a la Virgen, tenemos que encomendarnos desde esa textura. ¿Le quita esto dulzura a su maternidad? De ninguna forma. La maternidad es otra cosa. Pero también, además de la maternidad, en la familia o donde sea, pues hay una actividad o una actuación social que hace de la Virgen pues una criatura que actuó movida por el Espíritu Santo en la línea de Jesucristo, en la línea de Juan Bautista y en la línea de traernos a este mundo un Dios nuevo, un Dios puro, un Dios tan revolucionario que, como dice Nietzsche, la frase más revolucionaria de todas, para él malísima, la frase que ha machacado todo lo que merece la pena en este mundo, a los grandes y a los poderosos, es la frase de San Pablo que dice: ya no hay ni hombre ni mujer, ni griego ni bárbaro, ni escita ni blanco ni negro, porque todos somos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la frase más revolucionaria que se ha pronunciado en el Nuevo Testamento. Ya no hay clases sociales, ya no hay, ¿os parece poco? Ni Marx pudo llegar a nada semejante a lo que dijo. Por eso Nietzsche decía que el fundador del cristianismo, y el cristianismo para él era una cosa totalmente a destruir, no fue el manso Jesús. El fundador del cristianismo fue, con malos epítetos que yo no repito aquí, el Pablo de Tarso. Ese fue el que destruyó todo. Ese fue el que ha metido en la trayectoria mundial la rebelión de los esclavos. Porque la rebelión de los esclavos es hacer que todos seamos iguales delante de Dios. Todos. El más mísero, el más desgraciado, el que tenía que salir a patadas de todos los sitios, sencillamente es igual que tú, es igual que yo, es igual que los grandes, es igual que los bellos, es igual que los poderosos, es igual, porque este era defensor de esto. Y claro, no me digáis que no es un acto revolucionario, no me digáis que no estaría la Virgen de acuerdo con esto. Ya no hay. Si ella misma se declaró pequeña, ella misma se declaró pobre, ella misma dijo: yo, humilde delante de Dios, he recibido de Dios todo lo que he recibido, pero lo uso y lo voy a usar, y lo usó en este sentido. Pues muy bien. ¿Os gusta esta figura de María? ¿Os gusta de alguna forma percibir a María como viva socialmente? A María como defensora de los pobres, como estando ahí en medio de nosotros. Pero si tú en un momento eres machacado, si tú en un momento tienes que ser un ocupa, si tú en un momento... No es que yo defienda a los ocupas, bueno, o yo qué sé si les defiendo, pero no voy por eso. Si tú en un momento necesitas que te den algo o que la sociedad te ayude, no puedes acudir a María. ¿Tú te crees que María no entiende de los problemas económicos que tú puedes tener? ¿O tú crees que María no entiende si te echan del trabajo? Si pierdes el trabajo, si estás por ahí tirado y tirada, si llevas 3 años sin trabajar, y una persona que quiere trabajar, sobre todo un hombre, un padre de familia, que lleva 3 años sin trabajar, tiene la personalidad desestructurada, porque sencillamente ha perdido el sentido de su vida. ¿Tú crees que María no está en eso? ¿Tú crees que María no está en estas situaciones sociales y económicas tremendas
donde tú te puedes ver, sí. ¿Por qué? Porque ella era también así. Porque ella era social, porque... ¿Tú te crees que María no supo de su pobreza? ¿Tú crees que María no supo distinguir entre unos y otros? Entre los romanos explotadores y los pobres bichos allí tirados que ganaban 1 céntimo al mes y le cobraban los publicanos 50 peniques, o sea, la mitad de 1 céntimo cada mes. O sea, vaya que sí sabía perfectamente. ¿Tú crees que María no vio llorar? ¿No vio llorar a la gente de hambre? No solamente llorar, morirse. ¿Tú crees que María no vio morirse a mucha gente? ¿Lo ha visto mi madre? Porque yo hablo mucho de mi madre, pero yo soy de un pueblo de León, y en este pueblo de León siempre ha vivido el pueblo de la mesta, es decir, de las ovejas que bajan a Extremadura a pastar durante el invierno, porque si se quedan en León pastan nieve y eso no alimenta. Entonces las bajan por el invierno a las dehesas de Extremadura, alquiladas o como sea. Y entonces cuando mi madre me contaba a mí cómo ella misma ha podido ver en las grandes sequías del año 21, 22 y 23 de 1921, ha podido ver a la gente muriéndose de hambre en las cunetas. En las cunetas. Por eso a mi madre, cuando le hablaban de sequías y todo eso, y el hombre del tiempo dice: ¿y estos qué saben? ¿Han visto morir a alguien? ¿Saben lo que es una sequía? ¿Saben lo que es? Pues la Virgen diría igual que mi madre. La Virgen ha visto, claro que ha visto morir a gente, claro que ha visto una sociología absolutamente rota por el dominio de la opresión, por el dominio de los opresores, por el dominio de los romanos, y no solamente de los romanos, sino de ellos, porque el peor enemigo casi siempre lo puedes tener en tu propia casa, sobre todo socialmente hablando. Claro que lo vio y claro que lo sufrió, y dentro del sufrimiento de María está todo esto. Y cuando Jesucristo murió en la cruz por todas estas cosas, María estaba allí junto a la cruz, y María evidentemente era sencillamente cómplice en esa muerte redentora de Jesucristo al 100%. ¿Por qué? Pues tenía una experiencia de dolor humano profundísimo. María no pasó del limbo al cielo, no, pasó por la tierra, y por la tierra del dolor y por la tierra del sufrimiento. Ahora bien, pasando ya a nosotros, pues ¿soy yo capaz de dar testimonio de estas 3 cosas? ¿Soy yo capaz? ¿Somos nosotros capaces? ¿Es capaz de la renovación carismática? ¿Damos verdaderamente testimonio del agua, de la madera o de la sangre y del espíritu? Pues yo creo que esta es nuestra labor, y es la labor fundamental. ¿Cómo se da testimonio del agua? Pues mire usted, señor, yo doy testimonio del agua porque doy testimonio de que me han sido perdonados todos los pecados. Tengo capacidad de amar, tengo capacidad de estar con usted, soy tan pecador como usted, pero ese perdón existe en mí y existe en usted. Yo puedo cuidar a los más pequeños y a los más pobres en Calcuta o donde sea, y no voy desde una postura de superioridad, no, yo soy como tú. No me llames padre, no me llames maestro, no me llames nada más que hermano, y entonces pues yo podré estar junto a ti. ¿Y de dónde me viene este perdón de los pecados? Pues sencillamente
nosotros damos testimonio de la gratuidad en Cristo Jesús y no hacemos como hemos hecho en otras épocas de nuestra vida, camuflar nuestros pecados en sacramentos, camuflar nuestros pecados en una confesión mensual o en una confesión semanal para seguir siendo en el siguiente mes lo mismo, camuflar nuestra religiosidad en una religiosidad puramente litúrgica, puramente sacramental, puramente en esa línea. No, señor, mire usted, es que estamos gratuitamente perdonados. Y estamos gratuitamente perdonados por la sangre seria de Jesucristo, no por la gracia barata. Puede ser que sea una gracia misericordiante, como dice el Papa, pero es la gracia barata, o no es la gracia barata, sino que es la gracia gratuita que nos ha salvado y que nos ha perdonado, es la que me acerca a usted. Porque usted también está perdonado, porque usted también está salvado gratuitamente, porque como dice muy bien San Agustín, hablando de las ovejas perdidas, porque las ovejas perdidas, ¿sabéis lo que suelen decir? No me busques, pastor, que es que yo soy una oveja perdida, pero es que quiero estar perdida. Y el pastor dice, pero es que yo no quiero que estés perdida, entonces te busco. Y esa es la pastoral, es que yo no quiero que estés perdida, y entonces te busco. Y eso significa un compromiso. Pues un compromiso. Me estoy acordando de una chica que está aquí, que dice que en su trabajo, por las mañanas antes del trabajo, se reúnen 4 a rezar en un sitio del trabajo. 4 raros. 4 raros. 4 fichados. 4 que dan un testimonio de su bautismo. Y dan un testimonio de su bautismo diciendo, yo antes de eso, pero si lo hace Keylor, el portero del Real Madrid, que antes de cualquier partido se arrodilla en la portería, levanta las manos y da testimonio de su bautismo. ¿Y dónde está el testimonio mío? ¿Dónde está el testimonio de los demás? Pero no solamente en la línea de los gestos significativos, sino en la línea social, en la línea de, oye, que las cosas, digamos, tienen que ir en una línea de justicia social, de caridad y de todo eso, porque todo eso es lo que ayudaría a que en este mundo no hubiera lo que está habiendo, pues con respecto, por ejemplo, a lo que decía Putin. Bien, y la tercera vivencia, ¿cómo damos testimonio? Mira, yo doy testimonio de la tercera vivencia porque lo que sucede en mí viene del Espíritu Santo. El único que bautiza en fuego es el Espíritu Santo, es Jesucristo, una palabra. Pero me llega a mí mediante su Espíritu, mediante el Espíritu de Jesucristo. Y doy testimonio ¿de qué? Un testimonio muy importante en esta vida, de la trascendencia, de que hay vida después de la muerte, de que yo lo estoy viviendo ya en este momento, de que en mí hay una experiencia que me levanta, que me sostiene, que me saca del diluvio, que yo soy un ahogado, era un ahogado, pero estoy siendo reflotado, y estoy siendo reflotado por la acción del Espíritu Santo en mi vida, del Espíritu Santo en mi corazón. Entonces, pues figuraos si hay posibilidades de dar testimonio, Yo, por ejemplo, tengo una sensación muy clarísima, que además es que me duele, y yo no lloro nunca, aunque alguna persona ha pedido para mí el don de lágrimas, pero bueno, no me ha llegado. Pero algunas veces he tenido cerca,
Cuando oigo a algún sacerdote en una predicación de 10 o 15 minutos que no pronuncia nunca la palabra Jesucristo, no lo puedo soportar. No puedo soportar porque digo, pero ¿en quién está bautizado este señor? O sea, ¿de qué nos habla? Es que es más ejemplo cualquier ideólogo por ahí o cualquier revolucionario por ahí que este revolucionario nuestro que se llama Jesucristo. Es que hay algo más vital, más cercano a lo pobre, más cercano a esta realidad y sobre todo con palabras de vida, con palabras de vida eterna, con palabras que transforman nuestra realidad y nuestra sociedad. ¿Quién puede haberlo? Pues bien, estas cosas no se trata de hacernos mejores, porque todos esos son camuflajes. El ser buenos, el hacernos mejores son camuflajes. Son camuflajes de una religión falsa, porque no se trata de ser buenos. Nunca se nos ha dicho que seamos buenos a no ser desde el camuflaje. De lo que se trata es de creer en Jesucristo. Y la única bondad que existe es creer en Jesucristo. Fuera de la fe en Jesucristo, todo es malicia. No hay bondad fuera de la fe en Jesucristo. Hay lo que vemos. Hay ONU, hay UNICEF, hay UNESCO, hay Banco Mundial, hay Organización Mundial de la Salud, hay ideología de género por todas partes, hay destrucción del alma, hay destrucción de la maternidad. ¿Podéis imaginar lo que significa para Dios, para el Creador, que este mundo de hoy sea capaz de destruir la maternidad en el corazón de una mujer? ¿Podéis imaginar cosa más horrorosa cuando es lo más bello que ha creado Dios? Porque no hay otra cosa más bella que el de ser madre y tener un hijo para el mundo y para Dios y para el cielo. Es decir, es que a Dios le vamos a pedir una cosa mejor hecha. Es que Él no va a sentir esta realidad como una espada en su corazón. Claro que lo va a sentir. Pues bien, nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser listos. Y como la sociedad está aborregada totalmente, y como si hablas esto en medio de esta sociedad nuestra, te tachan de no sé cuántas cosas, pues hay que tacharles a ellos de lo otro, destructor de todas las verdades. Eres tú. Y más la inmensa multitud de gente que ni se entera. Habla como cotorras y cantan loores de mil cosas, pero no se enteran. No se enteran de la manipulación a la que están siendo sometidas. Pues bien, hermanos, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y a mí me gusta presentar a una María, pues también cercana en esta línea, cercana de ti cuando te echen de casa, cercana de ti cuando nadie socialmente te acepte, cercana de ti cuando te quiten el trabajo, cuando te echen del trabajo, y además sabiendo que sabe. Y no digas, es que lo sabe porque está en el cielo. No. Lo sabe porque pasó por la tierra. Lo sabe porque lo experimentó en la tierra. Si no, no lo sabe. Si no, no lo sabe. Y Dios sabe lo que pasa en la tierra por Jesucristo. Es su consultor. Y por la Virgen. Sabe que para eso les ha mandado. Para ver qué pasa por aquí. Y si es el caso, que mueran por nosotros. Y murieron por nosotros. Pero la Virgen lo sabe porque ella también lo pasó. Y si tú lloras porque te han echado del trabajo, que sepas que la Virgen derramó lágrimas por lo mismo. Por lo mismo. Si nos contara San José la historia
Pero hasta Dios le ha callado al pobre José. Alguna vez le escucharemos. Pero ya me gustaría a mí, ¿cuántas veces hizo mesas que no se las pagaron? ¿Cuántas veces le sucedería? ¿Cuántos encargos que gastaría su vida eso y no se los pagaron? ¿Y cuántas cosas? Pero no se los pagaron no por nada. No estoy hablando de malicia, porque no podían pagárselos. Porque eran unos míseros los que habían encargado la mesa. ¿Cuántos ahí, en esa realidad? Por eso, la Virgen es tuya, en tus lágrimas, pero porque lo pasó en este mundo. Si no, no lo sabría. ¿Cómo se explica esto? Pues miren, no sé cómo se explica. Pero nosotros en el cielo sabremos lo que es la humanidad y gran parte de nuestra gloria en el cielo será el haber superado lo que hemos vivido en la tierra. Y si en el cielo no superamos lo que hemos vivido en la tierra, sencillamente no tenemos entidad, porque nuestra entidad y nuestra identidad se nos da en este mundo. Y para eso Dios se hizo hombre, para que en el cielo tengamos una identidad y una entidad muy grande. Por eso la Virgen, pues como decimos, cercana, cercanísima, detalle, vaya que sí, muy cerca de nosotros, muy cerca de tu verdad, muy cerca de todo lo que te pasa, aunque sencillamente sea dolor. Ella sabe lo que es eso. Gloria al Señor.